Muy buenas, amantes del emperador, vasallos del rey silente y devotos de los poderes ruinosos. Os habla Warhammer Historia y os recuerdo que darle al like y suscribiros, que ayuda muchísimo al canal. Pues nada, chicos, hoy la idea es hablar sobre esta raza Xenos, los orcos, nuestros amigos de los orcos. Tengo una idea para hacer sobre esta raza, no sé qué os parecerá, pero mi idea es hacer como 3 vídeos, ¿de acuerdo? Este primero, que hablaremos cómo son los orcos, sus características tanto físicas como culturales, su religión, cómo se gestionan, ¿no? Un poco cómo es la cultura orca, ¿de acuerdo? Luego un segundo vídeo que será sobre la historia de los orcos, todo lo que sabemos más o menos, batallas importantes en las que han participado, a lo mejor sin profundizar muchos, que ya hablaremos en otros vídeos, pero nombrarlas y darles pequeñas pinceladas. Y luego un tercer vídeo en el que hablaremos sobre las unidades orcas, qué ejército tienen los orcos, qué unidades utilizan y nombraremos personajes importantes de los orcos, ¿vale? No entraremos mucho en detalles porque hay detalles como personajes como Ghazghkull, que yo creo que se merecen un episodio aparte, pero sí que los nombraremos los más destacados, ¿no? A día de hoy, ¿de acuerdo? No sé si os gusta este formato un poquito diferente, ¿no? Pero va a estar guay porque en 3 vídeos vamos a tener todo sobre los orcos. Así que, señores, unirnos a este WAG y vámonos por las estrellas en nuestro pecio. Los orcos, gigantescos humanoides de musculatura imponente y apariencia bestial, son criaturas de piel verde y sangre roja, un rasgo distintivo de su asombrosa relación simbiótica y genética con los hongos. Sus cuerpos son tan robustos que pueden soportar castigos inimaginables. Estos guerreros siempre sorprendentemente poco dolor, incluso ante las heridas más graves, los que les permite continuar combatiendo, mientras están terriblemente heridos e incluso después de haber cruzado el umbral de la muerte. Es una bendición para los orcos poder soportar un castigo físico tan brutal, ya es que sus curanderos operan con un conocimiento quirúrgico que no supera el del siglo XIX de Terra. No obstante, a diferencia de los humanos, los orcos pueden ser decapitados, tener su cabeza cosida a otro cuerpo y sobrevivir a esa experiencia para regresar al combate. Algunos estudiosos de estos brutos alienígenas, aunque sea desde una distancia prudente, creen que esto explica en parte su sentido del humor ultraviolento. Como el dolor y el miedo no significan nada para ellos, encuentran curiosidad y diversión en las reacciones de sus enemigos más débiles a ser desmembrados, mientras los gritos de terror se mezclan con un retumbar profundo y gutural que a veces podría confundirse con la risa de los orcos y sus compañeros. El proceso regenerativo de los pieles verdes es tan poderoso que un orco destrozado puede ser cosido de nuevo, desconcertado pero listo para luchar otra vez. Solo las heridas más devastadoras pueden acabar con un orco durante mucho tiempo, y se dice que reducirlos a cenizas es la única manera de asegurarse de que desaparezcan para siempre. Un orco típico tiene la misma altura que un humano promedio, aunque serían mucho más altos si se enderezara en lugar de encorvarse, como es su postura habitual. Su estructura es extremadamente musculosa y sólida. Sus brazos son largos y poderosos, con nudillos que casi rozan el suelo al moverse, y sus manos nudosas terminan en garras capaces de desgarrar la garganta de un enemigo con facilidad. La piel es verde y dura como el cuero, su cuerpo plagado de cicatrices, costras, marcas de viruela y parásitos. Su cráneo es extremadamente grueso, capaz de soportar impactos que destrozarían la cabeza de un humano. Sus espesas cejas ensombrecen unos ojos rojos como la sangre, que arden con una sed insaciable de matar. Colmillos afilados sobresalen de una mandíbula formidable, más propia de un depredador gigantesco. Y cuando un orco habla, lo hace con una voz ronca y gutural, cargada de saliva y maldiciones. Sus palabras son escasas, brutales y directas. Un manjar especialmente apreciado en la dieta de los orcos son los temidos garrapatos, apodo de las bestias garabateadas. Estas criaturas del tamaño de un gato doméstico, pero sin extremidades, son una maravilla simbiótica de las razas orcoides. Entre ellas destacamos el garrapato devorador, una masa insaciable que se alimenta de hongos.
El garrapato gruñón, una variedad con patas utilizada como perro pastor para los Grenchit. El garrapato de ataque, una pequeña y feroz criatura disponible como equipo de guerra. Y el temido garrapato devorador de caras, una bestia con dientes afilados usada tanto como arma como para los brutales concursos de comecaras, donde el orco y el garrapato se muerden en una parodia grotesca de un beso, y solo el más fuerte sobrevive. Entre estas criaturas también se encuentran las imponentes subespecie conocida como Squigot, cuyo tamaño varía desde el de un elefante hasta una monstruosidad de más de 60 pies, capaz de aplastar edificios con su descomunal fuerza. Estos garrapatos se emplean tanto como animales de carga como en combate, portando fortalezas móviles en sus espaldas. Los orcos, a lo largo de sus vidas, continúan creciendo, un fenómeno especialmente notable en aquellos que son exitosos en batalla. A medida que un orco sobrevive a los combates y gana trofeos, el respeto de sus camaradas actúa como un catalizador, similar a la adolescencia en los humanos, incrementando su musculatura, agresividad y asertividad, consolidando así su poder. Aquellos que triunfan en desafíos de combate singular pueden ascender al rango de Nob, convirtiéndose en líderes o jefes, notablemente más grandes y fuertes que el orco promedio. Una vez que este crecimiento comienza, generalmente continúa hasta que el orco es derrotado por uno más grande o más astuto. Los Warbosses o los Warlords, señores de los continentes, y los imperios orcoides, respectivamente, son orcos de proporciones titánicas. Por otro lado, los Flatgits, una élite especial de orcos armados, son obsesionados con el pulido de sus armas y son muchos más grandes que un orco común. La fisiología es el resultado de un entrelazamiento complejo de dos organismos simbióticos ingeniosamente vinculados por los antiguos creadores de los pieles verdes. Una cepa comparable a un animal terrestre y otra a una alga u hongo que habita en un torrente sanguíneo y la piel del primero. Las células animales de un orco contienen únicamente la información genética de la subespecie orcoide individual, pero el componente fungoide de su fisiología posee la información genética que define a todas las variedades de orcoide, así como los diferentes Outboys. Este componente fungoide ayuda a sanar heridas, a proporcionar energía bioquímica adicional a través de una forma avanzada de biosíntesis cuando es necesario. La biología de los orcos está perfectamente adaptada para el combate. Existen dos fascinantes teorías sobre la fisiología híbrida de hongos y animales que define a los orcos. La primera sugiere que fueron moldeados por sus antiguos amos, los actuales Stonelings, una diminuta raza alienígena que alcanzó la inteligencia al consumir un hongo en particular. Estos Snotlings se extendieron por la galaxia con la ayuda de sus esclavos orcos menos inteligentes, hasta que los orcos devoraron todos los rastros de este hongo, regresando los Stonelings a su estado de torpeza primitiva. La segunda teoría, y más aceptada por los sabios del Imperio, sostiene que los orcos son descendientes de los legendarios Croc, creados como una especie guerrera por los enigmáticos antiguos, conocidos en las leyendas orcas como los Brain Boys. Estos antiguos, en su lucha contra los Necronte y los Zetan, forjaron a los orcos para la guerra, la capacidad de los orcos para formar un ecosistema completo y su preparación innata para la batalla. Desde el nacimiento refuerzan esta teoría. Inicialmente, los imperiales pensaban que estos Brain Boys eran una subespecie orcoide, junto con los orcos y los Grenchit. Sin embargo, la mayoría de los expertos ahora creen que eran los antiguos reptiles que también crearon otras especies psíquicas, como los Eldari, durante la antigua Guerra del Cielo. Los Brain Boys aparentemente se extinguieron o desaparecieron misteriosamente durante el transcurso de la Guerra del Cielo. Antes de su desaparición, modificaron genéticamente el ADN de los orcos para incluir un tecnogen. Este gen se activa a medida que los orcos crecen, liberando conocimientos codificados genéticamente. Así como un bebé humano contiene la respiración bajo el agua por reflejo o un caballo puede caminar poco después de nacer, el tecnogen otorga a los orcos habilidades innatas para luchar, manejar armas y hablar su lengua. Como se mencionó anteriormente, proliferan las teorías que posturan que los orcos albergan características genéticas tanto de seres animales como fúngicos, y es esta la biología insólita la que otorga al orco su formidable constitución.
Los eruditos del Imperio sugieren que la distintiva coloración verde de los orcos podría atribuirse a algún tipo de alga o hongo verde que impregna su composición celular. Una sustancia de esta naturaleza podría descomponer y regenerar el tejido dañado a una velocidad asombrosa, lo que explicaría en parte el inquebrantable metabolismo de los orcos. Aquellos que observan esta especie subrayan el hecho bien conocido de que la cabeza de un orco puede permanecer viva por algún tiempo después de ser completamente separada del cuerpo. De hecho, la práctica de reinsertar cabezas es un procedimiento básico en el repertorio de los curanderos. Sin embargo, más allá de todas las incógnitas que rodean a los pieles verdes, una verdad ineludible es su naturaleza implacable para la batalla. Los eruditos del Imperio comparan una invasión de orcos a una plaga incurable. Una vez que un mundo o sistema estelar se enfrenta a un ataque de los pieles verdes, será devastado por ellos repetidamente hasta que finalmente se marchite y muera. Incluso mientras los defensores de un mundo celebran una primera victoria sobre los invasores orcos, nuevas tribus de pieles verdes proliferan en los oscuros rincones del mundo victorioso. Simultáneamente, los supervivientes orcos llevarán la noticia a través del vacío, difundiendo historias sobre la ferozmente que luchó un mundo en particular. Ansiosos por poner a prueba su fuerza, nuevas oleadas de orcos descenderán sobre los aterrorizados defensores, a menudo antes de que hayan reparado el daño de la incursión anterior. Estos ataques intensificarán ola tras ola de pieles verdes, emergiendo del espacio, ahora complementadas por las tribus que han surgido de las tierras salvajes del propio mundo. La población planetaria será invadida, fortaleza por fortaleza, ahogándose en una creciente marea de pieles verdes enloquecidos por la batalla. Cuanto más se esfuercen los defensores de un planeta, más desesperada se volverá su situación. Cada orco abatido dará paso a dos más rugientes, mientras que cada ola de ataque rechaza con sangre atraerá más pieles verdes ansiosos por unirse a la refriega. De este modo, algunos mundos se convertirán involuntariamente en el epicentro de un waj, y la marea de orcos alcanzará una masa crítica al lanzarse contra las defensas del mundo una y otra vez. Finalmente, la presión de los invasores orcos, tanto internos como externos, se tornará insoportable, y los defensores se verán forzados a elegir: quedarse y luchar hasta el último aliento, o huir con lo que puedan salvar, dejando su mundo devastado a manos de los orcos. Los orcos no solo han sobrevivido, sino que han florecido en número, superando incluso a los incontables miles de millones que conforman la humanidad en toda la galaxia. Este fenómeno se ve en parte a su peculiar método de reproducción, que los eruditos han comenzado a comprender. Los orcos liberan esporas de hongos que germinan en úteros subterráneos similares a plantas, nutriendo los cuerpos en gestación de las diversas especies orcoides. Este es el cimiento del ecosistema orcoide, que produce primero a los squigs, seguidos por los snodlings, quienes cultivan a los squigs y los hongos orcoides de los que se alimentan. Luego surgen los gretchin, para construir los asentamientos de los pieles verdes, y finalmente los propios orcos. Esto asegura que donde quiera que los orcos vayan, siempre tendrán abundancia de alimento, esclavos y otros recursos, creando un ecosistema orcoide itinerante que los sustenta mientras desatan sus temidos waj. Este método de reproducción también hace extremadamente difícil erradicar a los orcos de un planeta. Incluso si la invasión inicial es repelida, los orcos liberan esporas a lo largo de sus vidas, pero lo hacen de manera masiva en el momento de su muerte. Sin una población orca cercana, las esporas orcoides comienzan eventualmente el ciclo de vida nuevamente. Décadas solares después de haber soportado un waj orco, los asentamientos en un planeta pueden encontrarse bajo el ataque inesperado de tribus orcas salvajes, emergiendo del desierto, aparentemente de la mismísima nada. La única manera eficaz de erradicar a los orcos de un planeta es a través de una acción de exterminatus planetario, asegurando la eliminación completa de todo rastro de vida orcoide. Ahora hablaremos de las diferentes especies que tenemos dentro de la cultura orca. Los gretchin, los astutos subalternos de los orcos. Aunque su constitución física se asemeja a la de los orcos, los gretchin carecen de la fuerza y resistencia de sus colosales hermanos. Sin embargo, su falta de poder físico es compensada por una astucia innata. Conocidas coloquialmente como grots para los orcos, los gretchin son incluso más numerosos que sus dominantes parientes.
Se desplazan ágilmente alrededor de los pieles verdes más grandes, robando y arrebatando con sus hábiles y escuálidas extremidades. De cabaces grandes y bulbosas, con orejas anchas y desgarradas que se aplastan contra sus calvas cabezas cuando sienten miedo, los Grenching poseen colmillos afilados, siempre listos para hundirse en la carne de los débiles o enfermos. Sus ojos brillan con una malicia innata, siempre atentos a cualquier oportunidad para la violencia. Sus grandes y protuberantes narices les otorgan un sentido del olfato excepcional, mientras que sus orejas les proporcionan un oído agudo, y su vista es penetrante incluso en la oscuridad. Estos atributos, combinados con un instinto autoconservación altamente desarrollado, permiten a los Grenching no solo sobrevivir, sino prosperar en una sociedad dominada por depredadores brutales. Algunos afortunados por naturaleza o poseedores de un sexto sentido rudimentario se destacan aún más en un entorno hostil. Estos mejoran sus probabilidades de supervivencia mostrando una actitud aduladora y servil hacia sus amos los orcos. Aunque los Grenching más osados hacen muecas y gestos despectivos a espaldas de los pieles verdes, pocos son lo suficientemente necios como para arriesgarse a hacerlo abiertamente. Aprenden rápido y detectan oportunidades con celeridad, lo que les lleva a menudo a convertirse en asistentes o sirvientes de los orcos más poderosos. Otros prefieren evitar el camino de los orcos, construyendo escondites en montones de chatarras o en laberintos de túneles demasiado estrechos para sus amos. Cuando llega la hora de la guerra, los Grots son expulsados de sus escondites en masa por los Rundreth y sus perros garrapatos, o por los entusiasmados Burnaboid. Un solo Grenching no representa una gran amenaza para un adversario humano, pero su verdadero poder reside en su número. En el campo de batalla, los Grenching avanzan en grandes grupos, disparando ráfagas de municiones de sus armas de mala calidad antes de lanzarse sobre los caídos, despedazándolos en su frenética búsqueda de saqueo. Incluso los guerreros más experimentados pueden ver su arrogancia desmoronarse cuando se enfrentan a una turba de ellos. Resultan especialmente peligrosos en abordajes navales, donde mientras sus amos orcos luchan en batallas a quemarropa, ellos se retuercen a través de los conductos del aire, sabotean maquinaria vital y asaltan estaciones de triaje llenas de combatientes heridos e indefensos. Los Snodling o Snot son criaturas diminutas que parecen versiones inmaduras de los Grenching. Con extremidades delgadas y frágiles, apenas son capaces de manejar algo más que fragmentos de vidrio roto o trozos de chatarra como armas. Carentes de la violencia inherente de sus parientes mayores, los Snots son pésimos soldados y generalmente se mantienen como mascotas para sus amos orcos. Sin embargo, encuentran un uso inesperado como munición para el infame cañón de ataque Shock, un arma tan peculiar como devastadora. Pese a su debilidad en combate, los Snot desempeñan un papel crucial en la sociedad orcoide. Son los cultivadores de los vastos campos de hongos que rodean los asentamientos, proveyendo de alimento, bebida y medicinas al resto de su raza. Además, los Snoldings se encargan del cuidado de las temibles bestias garabateadas que habitan en los pozos negros de los orcos, conocido como las gotas. Su afinidad natural con estas criaturas es notablemente mayor que la de otros peles verdes, aunque esto significa que un día cualquiera, unas pocas docenas de Snolding pueden ser devoradas vivas por estas voraces bestias. Los Squigs, o garrapatos, son elementos fundamentales del caótico y agresivo ecosistema móvil de los orcoides. Estas criaturas se alimentan de los desechos de los orcos, además de plantas, animales locales e incluso de ellos mismos, mientras que los orcos los devoran sin remordimientos. Existen numerosas variedades de garrapatos, cada una con múltiples subtipos que desempeñan roles esenciales en la vida orcoide. Los Megboid extraen lubricante negro y viscoso de los hocicos de los garrapatos de aceite para mantener sus intrincados engranajes y artilugios en funcionamientos. Los Paintbots utilizan garrapatos reparadores para coser heridas y reimplantar extremidades con una precisión brutal. Existen garrapatos devoradores, cazadores de parásitos, garrapatos de bolsa, incluso los raros y extraños garrapatos musicales, todos con una función específica en este desquiciado ecosistema. Sin embargo, los más temibles son los voraces mordedores de caras, usados por los orcos como los humanos usan sus perros de ataque. Estas feroces criaturas, poco más que una boca babeante y chasqueante sobre patas, son símbolo de estatus.
Muchos señores de la guerra orcos poseen un squig mordedor de caras como mascota, alimentándolos con aquellos desafortunados que han caído en la desgracia. Otros garrapatos de dientes igualmente afilados crecen y se multiplican en los oscuros y vastos pozos de asentamiento orcos, infundiendo un aire de imprevisibilidad y peligro incluso en los viajes más breves a estos lugares. Ahora hablaremos de la cultura orca. Desde enclaves piratas hasta vastos imperios orcoides que abarcan sistemas estelares enteros, los dominios son tan variados como impregnados de violencia. Cuando los pieles verdes invaden un planeta o un sistema estelar, llevan consigo un ecosistema beligerante que asfixia a cada mundo conquistado con la misma seguridad con la que los propios orcos aplastan a sus defensores. La sociedad y ecología de los pieles verdes es tan resistente que pueden prosperar casi en cualquier lugar, encontrándose asentamientos orcoides dispersos hasta los rincones más lejanos de la galaxia. El Imperio ha encontrado orcos y sus congéneres viviendo y prosperando en entornos tan extremos como los tóxicos mundos de la muerte, planetas recién nacidos rebosantes de actividad volcánica y los restos despresurizados de plataformas orbitales abandonadas. Se han descubierto hordas de orcos habitando témpanos de hielo a la deriva o infestando campos de asteroides peligrosamente irradiados cerca de las estrellas activas. Estos belicosos invasores se han encontrado en medio de pantanos químicos corrosivos, en mundos de pesadillas sin luz llenos de depredadores horribles, incluso en restos de bombardeos de planetas sometidos por el Exterminatus. Se rumorea entre los comerciantes independientes del Imperio que existen enclaves orcos ocultos dentro del mismo ojo de terror, aunque la mayoría descarta esto como delirios de loco. No importa dónde se encuentren ni en qué número, los pieles verdes son una amenaza mortal que se multiplica exponencialmente si no es que se le pone freno. En cuestión de semanas, lo que comenzó como un pequeño grupo de asalto puede crecer como una alquimia arcana, hasta convertirse en una horda anárquica y agitada empeñada en la guerra y en la destrucción. Las teorías sobre cómo los orcos aumentan en su número tan rápidamente varían desde la división física espontánea hasta la liberación de las esporas tras su muerte. El famoso teorema de Van der Meis incluso postula que los pieles verdes habitan en un plano alternativo de la realidad y simplemente caen, completamente formados, allí donde otros de esa especie ya están en guerra. Si bien muchas de estas sugerencias pueden parecer ridículas, lo cierto es que donde hay un orco, nunca faltan más. Cuando se combina su naturaleza implacable guerrera y su tendencia a crecer más grandes poderosos por cada batalla que sobreviven, es fácil ver cómo los orcos pueden abrumar rápidamente a las defensas. Una banda de orcos harapientos que logra escapar de los restos de su nave espacial y desaparecer en la subcolmena de una ciudad imperial, regresará en cuestión de semanas como una horda de salvajes asesinos, arrasando todo a su paso en su insaciable deseo de conquista. Aquellos que no maten serán esclavizados y los que no destruyan será saqueado. En poco tiempo, el mundo caerá bajo el yugo de los orcos, sus ciudades reducidas a ruinas y su población encadenada como esclavos para sus brutales señores pieles verdes. Quienes han estudiado sus asentamientos y han sobrevivido para contarlo, han observado que la civilización orca es extremadamente jerárquica. La vida de un piel verde no está determinada por el rango o el nacimiento, sino por el tamaño y la ferocidad. El modo de vida de los orcos es sencillo y brutal como ellos mismos. No pierden tiempo en reflexionar sobre sus acciones o en buscar maneras de mejorar. En su lugar, simplemente actúan, impulsados por instinto y habilidad en un ciclo interminable de violencia y conquista. Poseen una cultura distintiva, conocida como Kultur, cuyos orígenes se pierden en un pasado remoto y oscuro. Aunque esta cultura es probablemente una distorsión de lo que alguna vez fue, funciona sorprendentemente bien. Y esto lo sabe incluso un Slolding más tonto. La fuerza hace el derecho. Los orcos obedecen instintivamente a aquellos que son más grandes y fuertes, siempre que exhiban un tono saludable de verde. La mayoría preferirían morir antes que someterse a la voluntad de un no piel verde. Los líderes de la sociedad orca son los más poderosos de todos, y son conocidos como los Warlords o Warbosses. Estas colosales máquinas de matar pueden alcanzar hasta 10 pies de altura, y su enorme masa muscular los hacen más anchos que un marín espacial con armadura completa. Aunque algunos ascienden mediante la astucia, la mayoría lo hacen a través de su fuerza bruta. Un Warboss domina todo lo que ve y aplasta a cualquiera que se atreva a contradecirlo.
Sus decisiones son respaldadas por una casta gobernante de orcos conocidos como los Noth, que son grandes, más ricos y más agresivos que los orcos comunes, y no pierden oportunidad de recordarlo. La mayor parte de una horda orca, que pueda contar con cientos o incluso miles de miembros, está compuesta por grandes grupos de infantería, llamados Voith, o los Chikoth. La naturaleza caótica de los orcos implica que sus agrupaciones militares cambian constantemente, pero siempre se rigen por la fuerza. A menudo se demuestra con un buen puñetazo en la cara. La banda de guerra es la unidad básica de un ejército, abarcando desde un puñado de guerreros hasta cientos de feroces pieles verdes. Diversas bandas de guerra se unen para formar una tribu, liderada por el más grande y poderoso de los orcos. Cada banda de esta guerra está gobernada por su propio jefe de guerra. Todos los orcos pertenecen a una tribu, pero la mayoría también pertenecen a un clan. Una hermandad permanente de luchadores con ideas afines, marcados con colores y glifos rudos que adornan sus cuerpos y vehículos. Un clan es una vasta confraternidad de orcos que comparten una filosofía duradera sobre la vida. El gran pensador orco Orquímedes una vez dijo: pensar es para los Gith, pero todos son unos idiotas, así que más vale que pienses como cualquier otro Gith, lo que con el tiempo dio origen a los clans. Cada clan no es una comunidad propiamente dicha, ya que están dispersos por toda la galaxia y comprenden muchas tribus distintas. Sin embargo, representan el cimiento sobre el cual los orcos construyen su existencia. Las tribus son efímeras y volátiles, disolviéndose y reformándose, mientras que los clanes son constantes y estables. Estos definen los diversos aspectos de carácter orco, cada uno con sus colores, marcas y estilos de combate único. La afiliación a un clan puede tener un componente genético, ya que los miembros de un mismo clan comparten rasgos físicos y distintivos. Por ejemplo, los Badmons se reconocen por el rápido crecimiento de sus dientes. Una tribu puede estar compuesta por orcos de varios clanes, y en las batallas entre tribus es común que los orcos se enfrenten a miembros de su propio clan. Sin embargo, la lealtad principal de un orco es hacia su banda de guerra o un caudillo tribal, no hacia su clan, lo que no evita la intensa rivalidad entre clanes dentro de las tribus. La sociedad es anárquica, está regida por un conjunto de tradiciones inmutables que ningún orco cambiaría. Prosperan en el conflicto, donde los fuertes ascienden, ya que los derrotados aprecian la oportunidad de ser liderados por un nuevo jefe más poderoso. Una tribu incluye a todos los orcos en una ubicación, sin importar su secta o clan, ya que al final un orco es un orco y dejará a un lado sus diferencias para atacar a un enemigo común. Cada tribu está liderada por un señor de la guerra, cuya autoridad mantiene a raya la guerra civil entre los elementos rivales. Estas tribus pueden variar en tamaño, desde cientos hasta millones de orcos, dependiendo de la influencia de su líder. Las tribus se subdividen en partidas de guerra, cada una liderada por un caudillo, que comanda alrededor de 100 orcos, formando un ejército capaz de enfrentar a casi cualquier enemigo. Las partidas de guerra tienen un núcleo de infantería de muchachos orcos, pero varían enormemente en su composición. Aunque todas las tribus contienen múltiples clanes, solo 6 clanes están verdaderamente extendidos: los Badmons, los Blood Axes, los Death Skulls, los Evil Suns, los Goths y los Snakebites. Cada clan aporta sus propias características, fortaleza y preferencias culturales, haciendo que cada banda de guerra y tribu sea única en su brutalidad y caos. Los orcos viven bajo una única y brutal filosofía: la fuerza hace la justicia. En su visión del universo, los débiles deben someterse al dominio de los fuertes. A lo largo de los incontables milenios en que los pieles verdes han librado sus guerras, ningún orco ha dudado jamás de esta verdad absoluta. Esta inquebrantable autoconfianza es quizás la cualidad más peligrosa, pues nunca cejarán en su empeño de sumergir la galaxia en una guerra eterna. Gobernando su civilización bárbara con puño de hierro, estos seres violentos y grotescos se erigen como la forma de vida dominante. En la mente de los orcos, ellos son la raza más formidable de la galaxia, infinitamente superiores a los humanos, los Eldar o los Taos. Dispuestos a demostrarlos, los orcos se lanzan a la lucha y matan todo lo que se les cruce en su camino sin vacilar. Una de las mayores virtudes de los orcos es la simplicidad con las que abordan su existencia.
Para ellos, el universo es un lugar extraordinariamente sencillo, libre de las angustias y preocupaciones que atormentan a la mayoría de las demás razas. Los orcos no intentan influir en su destino ni se frustran cuando los planes fallan. No buscan culpables y desde luego no reflexionan sobre las debilidades de sus métodos. En lugar de eso, simplemente lo intentan de nuevo de otra manera, usualmente porque han olvidado cómo lo hicieron la última vez. De este modo, los orcos avanzan mediante ensayo y error sin preocuparse del costo. Mientras otras razas inteligentes, atrapadas en filosofías grandilocuentes, caen una y otra vez en las mismas trampas, condenadas al estancamiento y la decadencia, a menos que, por supuesto, sean conquistados primeros por los orcos. Para el orco promedio, la vida es satisfactoria mientras tenga con quién pelear, alguien más grande que él al que le diga a quién matar a continuación, y alguien más pequeño que él para golpear. Los orcos rara vez pasan hambre, pues pueden comer casi cualquier cosa. Estos carecen de cualquier noción de canibalismo o de indignación moral de lo que acompaña, pues es natural para ellos que los más fuertes sobrevivan a expensas de los más débiles. Con la guerra y la matanza como sus verdaderos impulsos, la mayoría de los orcos muestran poco interés en acumular riquezas materiales o lujos. La única excepción a esto es su deseo insaciable de poseer armas y vehículos cada vez más grandes y ruidosos. Un orco hará cualquier cosa para conseguir uno de estos vehículos. Se obsesionará con la adquisición hasta el momento exacto en que lo obtenga, instante en el cual su mirada se fijará en algo aún más grandioso. Un Wag orco es una guerra apocalíptica en su forma más pura. Legiones incontables de orcos invaden mundos uno tras otros, exterminando civilizaciones enteras y aniquilando a los ejércitos defensores mientras avanzan como una marea imparable. Debido a su naturaleza guerrera, los orcos luchan constantemente entre sí o lanzan ataques piratas contra enemigos cercanos. Estos conflictos suelen ser de pequeña escala, localizados y caracterizados por estallidos aleatorios de violencia y saqueo. Sin embargo, cuando la población orca alcanza una masa crítica, desencadena una migración planetaria a gran escala, conocida como Wag, una cruzada de agresión pura que arrasa sistemas estelares con una orgía de violencia. El comportamiento de los orcos está dominado por el Wag, un campo psíquico gestálico que genera y que afecta a su psique, permitiéndoles reconocer instintivamente quién es el rey, y por lo tanto, quién está al mando. En la sociedad orca, la fuerza lo es todo. Todos los orcos generan este campo, que se intensifica a medida que se divierten, y especialmente durante las batallas, y se refuerza cuando grandes cantidades de ellos se congregan en un área. Los tecnosacerdotes del Imperio de la Humanidad han teorizado que este campo psíquico gestálico también tiene el efecto telequinético o probabilístico cuántico, permitiendo que la tecnología orca aparentemente destartalada y mal diseñada funcione como esperan los Pieles Verdes. Creen que esto es posible debido a una doctrina del Adeptus Mechanicus que sostiene que una fuerza motriz universal habita en toda la tecnología, y que estos espíritus de la máquina sirven a la humanidad bajo las órdenes del dios de la máquina. Si esta teoría es correcta, sin un espíritu máquina, las máquinas orcas no podrían funcionar, requiriendo una causa psíquica para justificar su efecto devastador. Además, el genetista del Mechanicus, Lucas Ancioth, ha señalado que muchas armas construidas por orcos no funcionan en absoluto, a menos que sean empuñadas por un orcoide, lo que posiblemente respalde esta hipótesis. Cuando la población orca alcanza una masa crítica, se desencadena una migración interestelar conocida como el Wag, una cruzada de violencia pura que arrasa sistemas estelares enteros en una orgía de furia. Un Wag comienza con un orco que recibe una visión de los dioses Gorka y Morka, soñando con una gran carnicería. Comparte esta visión con otros orcos, ya sea con golpes en la cabeza o construyendo gigantescas máquinas de guerra. A medida que los rumores del Wag se extienden, más orcos se unen, formando una marea imparable de Pieles Verdes. Los Mechvoid colaboran con la construcción de enormes máquinas de guerra, fortalezas móviles y armas titánicas a partir de la chatarra y el entusiasmo. Con cada victoria, la leyenda del jefe de guerra crece, atrayendo aún más seguidores y convirtiendo un goteo de refuerzos a la gran inundación de orcos. Las grandes concentraciones antes de una invasión son imponentes. El humo de miles de motores aceitosos llena el cielo, y el suelo tiembla bajo las enormes ruedas y zancadas de los gargantes. Los ejércitos orcos se extienden por el horizonte, alzando sus estandartes, rugiendo sus gritos de guerra.
Gorkanautas y morkanautas avanzan, mientras los Drakenhead rugen a lo alto y los Speedfreaks aceleran sus motores. El campo de batalla se convierte en un mar verde y cada orco está seguro de que pronto el suelo se teñirá de rojo. La energía del Wag es palpable y los orcos creen que Gorka y Morka observan con entusiasmo desde la disformidad. Con un bramido ensordecedor los orcos avanzan y otro mundo se ve sumido en una guerra sin fin. Los orcos, que no colaboran en la construcción de máquinas de guerra, buscan grupos afines formando cultos, como el culto de la velocidad, obsesionado con los vehículos. Otros, como los Stormvoid, también representan cultos dentro de la sociedad orca. Aquellos sensibles a la energía psíquica del Wag pueden convertirse en Madvoid. En los últimos 100 años terrestres se han observado en el Imperio una alarmante intensificación de la agresividad y belicosidad de los orcos, con un número creciente de Wag desatándose en los 5 segmentums. El Imperio ha especulado durante mucho tiempo que los Piles Verdes poseen habilidades psíquicas de bajo nivel, una especie de resonancia disforme, aunque los orcos mismos son ajenos y desinteresados en tales conceptos. La turbulencia en el espacio disforme parece exacerbar su agresión innata. El aumento en la frecuencia de los Wag ha sido especialmente notable en las regiones afectadas por anomalías del espacio disforme en tormentas, con cientos de invasores orcas surgiendo anualmente de estas áreas. Los miembros del Ordo Senos de la Inquisición han identificado un patrón en las traducciones de glifos encontrados en los campamentos orcos, mencionados cada vez más el llamado de los dioses, un fenómeno sentido profundamente por los pilotos nómadas de Gorkanaut y Morkanaut. Los orcos se organizan en varios niveles. La unidad básica es la turba, un grupo de orcos con ideas similares sobre cómo luchar en el campo de batalla, generalmente liderada por un Nov. Varias turbas se unen para formar una banda de guerra, aproximadamente equivalente a una compañía de la Guardia Imperial, aunque con mayor variación en tamaño y fuerza, liderada por un jefe de guerra. La unidad organizativa más grande es la tribu, una conglomeración de numerosas bandas de guerra bajo el mando de un jefe de guerra. Diferentes tribus pueden unirse bajo el liderazgo de un poderoso jefe de guerra, conocido como el Señor de la Guerra, cuando se lanza el Wag. Los rasgos de carácter de los orcos se reflejan en la disformidad, igual que los impulsos y emociones de los humanos y Eldari. Estos rasgos se manifiestan en los beligerantes dioses orcos Gorka y Morka. Los orcos proclaman que Gorka es brutal pero astuto, mientras que Morka es astuto pero brutal. Ambos son deidades supremas, entidades tan poderosas que nunca son completamente derrotadas. Gorka sonríe mostrando sus afilados dientes y lanza un golpe devastador en la cabeza de su adversario con un garrote del tamaño de una cometa. Morka, siempre astuto, espera el momento oportuno, asestando un golpe bajo cuando su enemigo no lo ve. La apariencia de los dioses orcos puede intuirse observando a los gargantes y pisotones orcos, titánicas máquinas de guerra construidas a imagen de Gorka, o tal vez de Morka. Los Madvoid crean estas colosales máquinas bélicas para reflejar la esencia orca en forma mecánica, sirviendo como poderosos ídolos religiosos. Los orcos utilizan sus dientes, o más precisamente sus piños, como monedas entre los pieles verdes. Esta peculiar economía es una solución natural contra la inflación y asegura ingresos constantes, ya que los orcos pierden y reemplazan sus dientes con mucha frecuencia. Los dientes se degradan con el tiempo, lo que impide la acumulación excesiva de riqueza. Este sistema mantiene los precios estables, aseguran que todos los orcos tengan acceso a dinero y permite un valor constante para las mercancías. Este método también fomenta la agresión, ya que un orco puede aumentar su fortuna arrancando los dientes de la cabeza a otro orco y añadiéndolos a su propio botín. Los orcos poseen un lenguaje propio, simple y rudimentario, que dominan desde su nacimiento. Muchos también hablan una versión primitiva y degradada del bajo gótico imperial con una pronunciación destrozada y mezclada con términos orcos. Por ende, la comunicación entre orcos y humanos es posible, aunque rara vez sencilla. La mayoría de los orcos se expresan de esta forma bastarda del bajo gótico con una pronunciación y gramática terribles. Sin embargo, algunos orcos extraordinarios como el señor de la guerra Gazkul Mahuruk Taka han logrado dominar el alto gótico. El lenguaje escrito de los orcos es una escritura glífica rudimentaria. Su núcleo está compuesto por glifos que indican al clan, conceptos comunes y elementos de nombres orcos.
Estos glifos se complementan con símbolos fonéticos que permiten escribir la mayoría de las palabras orcas, así como cualquier nombre o término extraterrestre. Para terminar, hablaremos de la tecnología orca, que puede parecer destartalada e improvisada. Normalmente lo es, pero posee una potencia comparable a cualquier arma utilizada por el Imperio o cualquier otra raza. Esta tecnología se distingue por un constante torrente de experimentación caótica y un ferviente deseo de superar a sus rivales construyendo la mayor arma. Todo esto en gran medida es posible gracias a los poderes psíquicos latentes de los orcos. Esto significa que si un número suficiente de orcos cree que algo funcionará, generalmente lo hará. Numerosos tecnomarines han desarmado los sluga orcos solo para descubrir que no eran más que una caja llena de tornillos y pedazos de metal. Así, la tecnología orca es todo menos uniforme, otorgando a las bandas de guerra orcas una apariencia caótica, desordenada y aleatoria. Los Mechvoid, los mecanismos e ingenieros orcos son maestros de la creación de poderosos campos de fuerza que pueden proteger contra el daño y realizar reparaciones en plena batalla. Pueden reciclar casi cualquier chatarra calcinada, y se sabe que muchos vehículos orcos han sido destruidos docenas de veces solo para ser reconstruidos, recibir una nueva capa de pintura y enviados de nuevo al fragor del combate. Y con esto terminamos este vídeo sobre los orcos, en los que hemos explicado un poco su cultura, cómo se gestionan, cómo viven los orcos. Un vídeo denso, como para mí fue del Palacio Imperial, ¿no? Café para cafeteros, realmente. Sí, para aprender cosas de verdad. Esto te tiene que gustar mucho, Warhammer, para que te interese cómo viven los malditos orcos. Y a mí, lo digo, me encanta este tipo de contenido. Muy interesantes los orcos, me gustan mucho. Me gusta mucho esta teoría de que, bueno, teoría no, que es la realidad, ¿no? De que el espíritu máquina de los orcos hace que funcionen aunque no deberían funcionar. Es muy chulo esa idea, ¿no? Y así pues tienen esas armas y esos vehículos que parecen sacados de Mad Max, literalmente, ¿no? Una cosa que siempre suelo decir, que al final los orcos, igual que muchas facciones xenos y algunas caóticas, siempre acaban siendo carne de cañón en las historias de Warhammer, ¿no? Llega un Wag, parece que tal, y al final los vencen, ¿no? Son muy clichés los pobres orcos. Debería que darles un poquito de más juego. Está bien Ghazghkull, pero por ejemplo Ghazghkull le arrancó la cabeza a Ragnar, por ejemplo. Me gustaría que hicieran personajes más potentes, ¿no? Ghazghkull le tendrían que subir un poco en la historia, en mi opinión, y sacar otros personajes orcos que realmente den maldito miedo, ¿no? Porque al final son imparables, si te pones a pensarlo. Son como, después de los tiránidos, son de los más jodidos de enfrentarse. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en próximos. Un abrazo.